Muy buenas, hoy queríamos presentarles un nuevo programa aquí en la programación de Canal Coín Televisión. Se trata de Coín, Ciudad Solidaria, y en él queremos presentarle a lo largo de los próximos meses las principales asociaciones que están realizando una labor encomiable, muchas veces silenciosa o invisible, y nos apetecía contarles, traerles a sus casas la labor tan bonita que hacen y lo necesaria que es. Hoy queríamos hablarles de una asociación que todavía no ha nacido, pero sus miembros ya están tejiéndola para presentarla en sociedad. Se llama De Colores, Asociación de Colores, y está orientada a ayudar a todas aquellas familias de Coín que tienen uno de sus miembros con diversidad funcional. La presidenta, la tenemos aquí, es Marisanti Solano, y bueno, qué suerte tiene esta asociación de tenerte como presidenta. Y yo creo que cualquiera de sus miembros subrayaría esto, qué suerte tenerte. Bueno, ¿qué tal? Suerte yo, porque De Colores, como ya bien has dicho, es una asociación sin ánimo de lucro para familias con diversidad funcional, y que nace pues por un programa que se hizo desde Asuntos Sociales. Desde el Ayuntamiento de Coín nació. El Ayuntamiento promovió para personas que en ese momento estaban con la ley de dependencia, para niños y jóvenes con diversidad funcional. Bueno, también hacer un inciso y decirte que diversidad funcional, para quien no sepa muy bien el término, porque es ahora cuando está más en boga, digamos que queremos sustituir el término discapacidad por diversidad funcional. Entonces, cuando hablemos de diversidad funcional, estaremos hablando de personas con discapacidad. Entonces, esta asociación surge por un programa que se hizo de apoyo para la familia, se hizo en verano, y a raíz de eso, pues un grupo de familias, pues empezamos a moveros, a reuniros, ¿no? Y a movernos y a reunirnos. Llevamos ya un añito. El arranque pienso yo que es lo más complicado, porque partimos de cero, no tenemos nada, absolutamente nada en Coín. También decir que al hilo de lo de la suerte, la suerte la tiene Coín, de tener gente solidaria, porque claro, cuando en una familia entra la diversidad, esa familia se puede mover y buscar los recursos, más o menos hay alguna ayuda. Y el unirse, a pesar de lo que pueda pensar la gente, que sí, que se consiguen más cosas como asociación, pero el unirse es abrir también un camino para las demás personas que luego van a venir y que puedan tener también diversidad funcional. Entonces, cuando un grupo de personas se une, esa labor social tan importante, pues de agradecer también. Y bueno, aunque yo sea la que dé la cara ahora mismo. ¿Por qué te eligieron como presidenta? Eso ya casi que no lo entiendo ni yo. Pero bueno, yo creo que cualquiera de las que estamos ahí, por lo menos de las que estamos tirando ahora mismo del carro, podríamos ser presidentas, porque tenemos una idea en común muy bonita, muy fuerte, muy igual, y entonces la dirección es la misma y cualquiera podría hacerlo. Al final es dar la cara, pero bueno. Y como te decía, este colectivo necesita ahora mismo. Es verdad que las administraciones están ahí, pero yo no me cansaré de seguir pidiendo. Es más, de seguir incluso quejándome, si puedo. Porque desde Asuntos Sociales debería de estar cubierto las necesidades de las personas con diversidad funcional. Y cuando hablo de necesidades, no me refiero únicamente a un logopeda, que es fundamental, o en casi todos los niños, ¿no? Es algo común, o a un fisioterapeuta, o a un psicólogo. Todo eso suelen ser, sino al propio bienestar de esa persona, que no lo miramos. Y ese bienestar es lo que le va a hacer avanzar. Y cuando hay una dificultad, necesitan un apoyo, que es por ello que estamos aquí. Entonces, claro,
debe de haber algún organismo que lo promueva. Se supone que Asuntos Sociales lo Cuando promueve, dices asuntos sociales, ¿te refieres al ministerio? ¿Te refieres sí, en general, aquí en Coín, pues sería Asuntos Sociales, que me consta que nos va a apoyar, porque ya... Pero eso debería salir de ahí. Y suele pasar prácticamente en todos sitios que son los padres o somos los padres los que acabamos promoviendo. Pero eso siempre te va a ocurrir en cualquier cuestión. Es decir, sí, es la demanda social, la demanda de los vecinos o de las familias, las que promueven los cambios. Es decir, las instituciones organizan en función de sus presupuestos pues lo que puedan, pero es la demanda, entonces somos nosotros los que nos tenemos que movilizar para conseguir. Por eso es tan importante que os unáis. Sí, pero al hilo de la demanda también decir que actualmente, por ejemplo, en el mundo, una de cada 7 personas tiene una discapacidad. ¿Una de cada 7 personas? De cada 7 personas. Tiene una discapacidad. Y en realidad, si vemos, tampoco está la familia con sus recursos cubiertos. Entonces, y sí es verdad lo que dices, que desde las asociaciones se hacen los cambios y se mueven. Y en el tema de educación, que también hay un movimiento ahora muy importante en España. Entonces, somos las asociaciones en realidad las que acabamos promoviendo. Somos los ciudadanos, somos las personas las que vamos promoviendo los cambios que luego posteriormente se van sedimentando o se van solidificando. Sí. Además, Coín tiene un buen tejido asociativo. ¿Qué es la Asociación de Colores? De Colores es una asociación de familias con diversidad funcional. Cuando se habla de diversidad funcional nos referimos a discapacidad. Pero esa palabra no nos ha gustado y la hemos querido cambiar por otra, digamos, más aséptica, menos dolorosa incluso para los discapacitados. Sí. Porque no son discapacitados. No, para mí no lo son, desde luego. Es más, yo diría que tienen más capacidad que nosotros, porque claro, con alguna dificultad que la hay, a veces llegan a los mismos sitios que podemos llegar nosotros. Entonces, para mí no son discapacitados. A lo largo de la historia es que se ha ido cambiando los términos y hemos pasado por minusvalía, que ya ese término se desterró, y actualmente se utiliza discapacidad, pero hay una corriente en dirección a cambiar y que en vez de discapacidad se hable de diversidad funcional. Es una visión más respetuosa de esa persona que quizá en un concepto estándar se sale. ¿Por qué? Porque tiene altas capacidades en algunos sentidos, como personas con síndrome de Asperger, son personas extremadamente inteligentes, pero quizá tienen a lo mejor algún pequeño problema de sociabilidad o de sentirse extraño dentro de lo que es ese colectivo más estándar, ¿no? Pero precisamente para facilitarle la vida a todas las personas enclavadas dentro de este gran cajón que es diversidad funcional, pues surge una asociación como de Colores que esa es su función, facilitarle la vida a todos. Sí. ¿Cómo se le puede facilitar la vida a estos jóvenes, a estos niños, o estos ya, que a lo mejor ya son algunos, son adultos? Sí, bueno, está la parte, nosotros como asociación tenemos muchos proyectos, evidentemente vamos a empezar con talleres, porque son ahora mismo más asequibles y para los padres, y vamos a empezar por ahí, pero tenemos proyectos desde pequeñitos. Estos niños tienen atención temprana, tienen un psicólogo, tienen un logopeda, entonces nuestra meta es conseguir atención temprana aquí en Coín, un centro de atención temprana, pero claro, estamos hablando ya de proyectos más importantes y que estamos empezando, pero bueno, tenemos esa idea como asociación de llevarlo a cabo. Y al final, con esas edades, como asociación también, pues entraríamos también dentro de la educación, de los colegios. De hecho, ya estamos en contacto con muchos coles de Coín, y porque es parte fundamental para que estos niños puedan evolucionar
Y luego ya más grande pues tenemos talleres de ocio. Tenemos para niños, como bien dice, que lo mismo su problema, que no tengan dificultades a la hora ni del aprendizaje, que su dificultad más bien sea social, como el caso de una persona con síndrome de Asperger, o incluso pues salidas para personas con diversidad funcional en general. Y luego tenemos también proyectos de un centro ocupacional en Coín, que tampoco lo hay. ¿Qué es un centro ocupacional? Sí, resulta que los niños cuando llegan hasta los 21 años, ellos tienen la educación, o sea, que pueden estar en los colegios, pero una vez que llegan a los 21 años, si no van a seguir formándose y tampoco van a trabajar todavía o no pueden... No se sienten a lo mejor lo suficientemente seguros, o a lo mejor o la sociedad no tiene unos trabajos especialmente y unas plazas para ellos, ¿no? Para ello, pues, que esos niños puedan seguir haciendo actividades y son unos centros donde siguen activos, porque otra de las cosas que como asociación queremos hacer es dar visibilidad y dar a conocer a las personas cómo son estas personas con diversidad funcional y que ellos también tienen una vida y que ellos también están ahí y que ellos también son productivos, que en la mayoría de los casos incluso pueden llegar a trabajar de diferentes formas, pero... Y siendo productivos y facilitándoles que desarrollen una labor productiva para la sociedad, nos estamos beneficiando todos y estamos haciéndoles a ellos que sean más felices, porque cuanto más autónomos sean ellos, mucho más felices van a ser a medida que vayan pasando de etapa en la vida, ¿no? Sí, es más, yo siempre pienso que hay que ofrecerles todas las herramientas posibles, que además lo que pensamos hacer desde la asociación, para que ellos sean lo más autónomos e independientes posible. Y eso le beneficia a ellos, a la familia, pero a la sociedad también en general. Porque hasta ahora la visión que hemos tenido ha sido más de... Sobreprotección, quizá. De darles, de facilitarles cuando son muy capaces. Entonces, si hacemos que sean más independientes, más autónomos, se van a sentir también ellos más realizados, porque todos queremos sentirnos realizados, todos, y ellos igualmente. Entonces, se va a normalizar también más y se le va a dar su lugar, que tampoco se le está dando a veces. Se le va a dar la capacidad de decidir. ¿Se les excluye de alguna manera? O sea, al no tener ellos una función dentro de la sociedad, en parte se sienten excluidos. Se les excluye totalmente, o sea, lo excluimos totalmente. Es más... Por un lado, para protegerlos, pero pensamos que estamos protegiéndolos y en realidad no. Sí, a veces para protegerlos y otras veces porque la propia sociedad, por los conceptos que tenemos incluso en la palabra, discapacidad o minusvalía, cuando se habla, ya tiene esa connotación. O sea, lo estamos infravalorando. Ellos no hacen una vida normalmente, ellos son espectadores de una vida y nosotros dirigimos normalmente la vida. Cuando ellos, probablemente en la mayoría de los casos, tienen capacidad suficiente para muchas decisiones. Es verdad que hay muchas limitaciones. Algunas. A veces. Algunas limitaciones, pero a lo mejor también hay bastante. A veces también la principal limitación se la imponemos nosotros, creyendo que no son capaces de hacer o de tener una vida más autónoma, más real, más viva, más satisfactoria también. Más plena y no plana. Claro. Que eso. ¿Cuántas familias a día de hoy en Coín calculas más o menos que tendrán uno de sus miembros con diversidad funcional? Es difícil tampoco, dar, sí, pero más o menos unas 200 familias puede haber en Coín con... Debe haber más. En principio podría haber incluso más. Y a mí es un dato que, si me permiten, me asombra, porque yo puedo pensar, y a lo mejor muchas personas viendo este programa pueden decir, ¿tantas? ¿Son tantas las...? Claro, estamos hablando de un número de afectados, ya sea la propia persona que tiene esa diversidad funcional,
y todos sus miembros, como decías, que de alguna manera se ven influidos. Entonces, es un segmento de la población en Coín o en el Valle del Guadalhorce suficientemente numeroso para hacerlo visible y decir, señores, que no es ninguna broma, que es un colectivo muy amplio que está pidiendo de alguna manera que se les preste atención, que se les facilite algunas cuestiones que a lo mejor no serían tan complicadas, que es simplemente organizarse, y para eso nace también una asociación, para vertebrar esa organización. Sí, un poco la guía para poder llevar a cabo. Y ser intermediaria entre las instituciones y esas familias. Y las familias. Tú no dejas de ser una portavoz de esas necesidades que tienen todas esas familias de cara a las instituciones que son las que finalmente van a poder tomar las decisiones de qué se hace o qué no. Sí, sí, prácticamente así. O sea, pero qué bonito, qué función más bonita también la tuya. Sí, bueno, pero ya, a ver, al final, el ver, todavía es muy pronto, pero ya de entrada, el ver la gente cómo se vuelca, el ver lo que se puede llegar a conseguir, porque lo tenemos de ejemplo en otras asociaciones, en Coín, y el ver que tantos niños y niñas, bueno, y adultos, porque van a poder estar más atendidos, más atendidos o atendidos como deberían, pues la verdad que es muy gratificante. ¿Conoces a muchas familias, te has tenido en esta labor que estás ejerciendo de presidenta, te has tenido que acercar a todas esas familias, a muchas de ellas, y escuchar sus testimonios en primera persona, no es solo el tuyo? Cuando una familia o un matrimonio tiene un hijo y descubre, porque eso al principio pueden no saberlo, que su hijo ha nacido con diversidad funcional, es decir, esa diversidad funcional la descubren cuando empiezan a observar que a lo mejor el chico o la chica es diferente, o no aprende a la misma velocidad, o entonces, ¿cuál es la sensación o que les causa, cuál es lo que siente ese padre y esa madre cuando descubren que su hijo tiene diversidad funcional? Sí, es un shock, vamos, es un choque emocional tremendo, y además es normal que haya esa familia, lo hablamos mucho, que se pasa, además todo el mismo proceso, se pasa por un duelo. Se pasa por un duelo porque cuando tenemos la mala costumbre, yo siempre digo la mala costumbre, de programar a nuestros hijos antes que nazcan, o nuestra hija. Entonces le damos la carrera que queremos, le damos siempre pensando en lo mejor, porque un padre y una madre quieren lo mejor para sus hijos. Y nos lo imaginamos así, nos imaginamos pues con la carrera, con el coche, con la casa, con los... Que nos traen nietos también. Que nos traen nietos, nos imaginamos su vida antes de nacer. Eso lo hacemos todos, además. Entonces, cuando ves que no es el hijo que querías, que lo tenías en mente, o la hija, tienes que, digamos que lo tienes que enterrar. Tienes que enterrar a ese hijo. Esa fantasía que te habías creado. creado. Habías creado. Ese hijo que aparte es lo que todos los padres queremos. Y tienes que ser consciente, darte cuenta, es muy difícil. Tienes que decir, oye, que mi hijo no va a ser así, o mi hija. Que no es ni mejor ni peor, claro, pero va a ser diferente, seguramente. Tenemos que ayudar a nuestro hijo para que diseñe otro proyecto diferente, otra forma de vida, al que seguramente. yo me había imaginado. Sí, porque si es un choque emocional, porque si estamos pensando, yo lo voy a ver jugar en el parque y luego no puede andar, no puede caminar. Si estás pensando... sí, quiero llevarlo a entrenos, con los amigos, o jugando, quiero que sea jugador de algo. Y de repente te encuentras, ya no es que si estudie o no estudie, que todos los padres siempre la misma historia con los estudios, no, ya es que te tienes que replantear probablemente que la vida de tu hijo va a ser diferente, porque va a tener unas capacidades diferentes, que ya insisto, que no tiene por qué limitarlo tanto como lo llegamos a limitar, pero que en ocasiones sí que la vida le cambia muchísimo. Entonces es un duelo,
es un entierro de un hijo y vuelves a nacer otro. A nacer otro, que además maravilloso, te trae igualmente maravilloso. Sí, sí, una historia muy bonita. Algunos son muy brillantes, con una idea, es lo que hablamos en el caso de los niños con autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Down, también son niños geniales, por sus características suelen ser. Y fíjate, hemos, a través de algunos casos, como el de Pablo Pineda o a través de aquella película que desarrolló, podemos vislumbrar que sus potencialidades tienen que ver con cómo se eduque y con las herramientas que le demos en su proceso educativo. De ahí la importancia de una asociación como la que planeáis, porque si esa asociación lo que le puede ofrecer a todos esos niños son las herramientas necesarias para desarrollar todo su potencial al 100% o incluso más. Sí, además no hay un techo. Se suele poner un techo y hay trastornos o discapacidades que vienen por algunas enfermedades que puede haber limitaciones, pero aún así se consigue más. Porque estos niños suelen ser además muy constantes, se esfuerzan mucho. Date cuenta que son niños que a lo mejor, mientras otros están preocupados por, no sé, porque no pueden jugar en el parque hoy, ellos están preocupados porque quieren llegar de aquí a allí y lo mismo no saben cómo, no pueden hacerlo. Entonces, claro, como las familias afrontemos la diversidad en las casas, o incluso los colegios, los apoyos que tenga, eso va a decir mucho, porque ahí tenemos el ejemplo de Pablo Pineda, que además nos va a ayudaros en la inauguración, en la presentación de la va a venir hasta con nosotros y además el ejemplo que queremos, y es lo que queremos reflejar desde la asociación nuestra, que se puede, que hay capacidad, esfuerzo, superación. Es lo que queremos reflejar. Trabajo, por supuesto, muchísimo, pero no hay tristeza ni hay drama, ni nada, simplemente no, hay mucho trabajo. Y tendrá que ver desde la mirada, cómo aprendamos a mirar eso que nos ha ocurrido, eso que ha sucedido y esa nueva vida que planteabas, ¿no? Sí, eso es muy importante, la mirada que tengamos. Además, el otro día en una conferencia hablaban precisamente de eso, porque salía una madre con un chico con síndrome de Asperger y se había caído de un patinete. Entonces, claro, llegó al hospital y eran todos sorprendidos porque un niño con síndrome de Asperger, no, con síndrome de Down, pues había llegado que se había caído de un patinete, que cómo se montaba ese niño en un patinete. Entonces la madre decía que la manera en la que tenemos los padres de mirarlo hará que la sociedad los mire de otra manera. O sea, que la propia mirada nuestra será la que cambie la de los demás. Y les condiciona la vida, porque si es el propio padre el que no le compra no le va a comprar un patinete y no va a normalizar, porque ese niño puede llevar un patinete. Entonces, si no lo va a normalizar, porque siempre hemos querido a lo mejor protegerlo o la sociedad tampoco se le ha dado visibilidad y no, si ahora se la damos y lo miramos así con esa normalidad, es lo que se va a transmitir al final. Pero fíjate qué paradoja, y volvemos, lo comentábamos antes, proteger al niño. ¿Cuándo se le protege al niño? ¿Dándole un patinete o quitándole el deseo de montar en patinete? A priori sería quitándole el deseo para proteger que no se caiga. Pero ¿no será peor el hecho de que el niño no viva toda la vida en su potencial que podría vivir, simplemente porque nuestra mirada piensa o juzga que eso no es para el niño, que ese juguete no es para un niño con síndrome de Down o cualquier... ¿No estamos limitándole nosotros mismos la vida a nuestros propios hijos? Sí, es que por miedo, vamos, tenga discapacidad o no, tenga diversidad o no, acabamos limitando a nuestros hijos pensando que dándole algo, cuando en realidad le tienes que dar las herramientas para saber que tiene que tener cuidado, pero sí le puedes dar... o sea, este niño se podía montar el patinete, se hubiera caído otro igualmente. Entonces,
sobreprotegerlo, al final lo que vamos a hacer es limitarlo. Y queremos darle herramientas a los niños y en el caso de una asociación como la vuestra, queremos darle también herramientas a los padres. Eso es muy importante además. Yo empezaría por ahí. Esa es la clave Sí. para cambiar la vida de los propios hijos. Sí. Yo empezaría por ahí porque además se ha hablado ya sobre todo de formación, de mucha información a los padres. Cuando una familia se encuentra con un hijo o hija con diversidad funcional, lo primero que tiene que hacer, pasar el duelo, porque lo tienen que pasar, y lo primero, informarse de lo que tiene. Formarse, y ya no solo leer mucho, hablar con personas que sean, sino ellos mismos conocer a su hijo, ellos mismos observarlo, saber cómo es, pedir apoyo, pedir ayuda, saber mucho de lo que tiene su hijo o su hija. Porque muchas veces esos padres no quieren ni verlo, porque asusta que sea diferente, porque asusta lo que luego le va a pasar en el colegio, porque es verdad que hay muchas dificultades. ¿Cómo les va a repercutir también a ellos? ¿Cómo les repercute? Pero es un porque miedo, la vida cambia. pero es un miedo que es también una ilusión, porque se están poniendo ellos a lo mejor en una situación dramática, cuando en realidad, luego pasado el tiempo, ellos mismos van a descubrir que no era para tanto la experiencia, incluso que está resultando una experiencia realmente gratificante. Sí, enriquecedora. Enriquecedora. Yo siempre digo que de la diversidad enriquece. La frase hecha que tanto sé. Y es verdad, es que es muy verdad. Porque de lo igual no aprendes, porque estás viendo lo mismo que tienes. Entonces de lo diferente acabarás aprendiendo muchísimas cosas. Cuando yo era un niño, yo creo que en los colegios no era habitual que en las clases hubiera niños con diversidad funcional. Luego, posteriormente, he ido a los colegios y he podido comprobar, con sorpresa para mí, porque no estaba acostumbrado, que en las clases pues, hay un autista, hay un Asperger, hay un niño con parálisis cerebral. Fíjate, yo estuve trabajando un tiempo como programador en Madrid y había un chaval, ya no era chaval, era un chico joven que estaba en una silla de ruedas y tal y trabajaba con una aplicación que yo creo que con lo que programaba era con su barbilla. Es decir, estaba ganándose la vida, probablemente con un gran sueldo, o por qué no decirte incluso hablar de Stephen Hawking, ¿no? Sí, un ejemplo de diversidad funcional y que es un ejemplo desde luego a seguir. Sí, es que hay mucho potencial, pero a veces ese potencial no va a salir por lo que estamos hablando, porque hay mucho miedo, porque hay mucho desconocimiento, porque las familias sobreprotegemos además, porque la sociedad no entiende lo que es la diversidad, no llegan, por eso hay que darlo a conocer. Y yo te planteaba esa situación de los colegios, incluso de COIN, en los que podríamos pensar, ¿es bueno que los niños normales, por llamarlo de esa manera, se relacionen con niños con diversidad funcional? ¿Es para ellos, desde tu punto de vista, enriquecedor? ¿Para todos? Bueno, para ambas partes. O sea, para los niños, digamos que no tienen diversidad, normales, entre comillas, y para los niños con diversidad funcional. Es bueno porque la persona, el que no tenga diversidad funcional, va a conocer desde pequeño lo que es la diversidad funcional. Se va a familiarizar y le va a parecer lo más normal del mundo. Y le va a decir, es que tu compañero tiene síndrome de Down, y va a decir, así que, o sea, porque va a ser su compañero desde pequeño. No va a ver el síndrome de Down, no va a ver a la persona. Entonces, también desarrollan la empatía. O sea, son niños la que sensibilidad, claro, la solidaridad ante la generosidad, que le hablamos, que va, a esos niños les va a enriquecer igualmente, igual que a los demás, ¿no? Que tengan diversidad, que evidentemente tienen que estar. Ha habido, como tú bien dices, un tiempo en el que los niños no han ido a los colegios simplemente porque ni siquiera han estado en la calle. O
sea, las familias, la sociedad de la época, pues la familia, estoy hablando incluso de antes, ¿no? Sí. No hace 100 años, ¿cómo se gestiona? Evidentemente no salían a la calle. Entonces la evolución que ha habido década tras década, evidentemente, ha sido sigue habiendo evolución, sí, ¿Sigue? Hoy por hoy hay evolución, porque luego en la época nuestra puede que hubiera algún niño, pero tampoco había tantos con diversidad funcional en los colegios. Luego hubo una corriente que sí. Luego ha habido una corriente que es la que se mantiene un poco de los colegios de educación especial. Y ahora hay una corriente en contra de eso. Y como asociación nosotros también estamos en contra de colegios especiales. Para nosotros los niños tienen que estar todos incluidos en el mismo colegio, con los apoyos que necesiten aquellos que tengan diversidad funcional. Para la administración evidentemente supone más esfuerzo, más dinero y es un gasto. Pero es un gasto para hoy y a lo mejor un ahorro para mañana. Es un beneficio, claro, porque esos niños van a aprender muchísimo más. También y esa autonomía que vamos buscando va a liberar también al Estado de determinadas cargas. Una carga menos, porque hay niños que van a trabajar, que nosotros también queremos incluir planes de trabajo con empresas. Entonces, al final acaba beneficiando. Y aparte de eso, es que para mí personalmente incluso, para mí es atenta contra los derechos humanos, porque eso es segregación. No podemos decir todos estos niños diferentes van aparte y no van al colegio de su zona, que luego si esos niños van a un parque no va a estar con la gente de su zona. Siempre queremos, y además hay puntos en los colegios para entrar y tal, y es todo enfocado a que estén dentro más o menos de su ambiente, de su calle, y esos niños van a estar totalmente apartados. Y aparte simbólicamente es que decir, te llevamos aquí y estás aparte, no estás con los demás. Me parece... está muy bien apuntado eso, porque hablamos de derechos humanos y en tanto en cuanto bueno, se les lleva a colegios especiales o específicos, no deja de ser pequeñas cárceles. Y por supuesto no se les está tratando de la misma manera que al resto de los niños, valorando los derechos que tienen como individuos que son y como miembros de la sociedad. Esa idea de exclusión que hablábamos hace un rato es necesaria romperla también para los niños y niñas con diversidad funcional, es decir, valorarlos de la misma manera que a cualquier otro niño. Es más, también se habla mucho de las adaptaciones, que a veces no son reales, no llegan a ser reales, porque estos niños tienen, normalmente, puedo poner el ejemplo de un niño con Asperger, que es lo que yo puedo tener más, de lo que pueda tener más conocimiento. Un niño de Asperger suelen ser muy inteligentes, pero aprenden de otra manera. Entonces, a veces la adaptación supone, como no hay formación suficiente, bajar el nivel. Y no lo es van ese el atrasando, camino. y no es ese el cambio. El cambio es hacer una adaptación real, que por eso decía que en tema de educación todavía hay una corriente mejorando aún más. Siempre hay que dar un pasito, todo lo que se haga antes está bien. O sea, incluso los colegios de educación especial en aquel momento pues tendrían su función y probablemente era lo que... Pero ahora ya vamos a un cambio. Pero fíjate qué interesante esto que apuntas, porque dices, a lo mejor el niño que tiene un síndrome de Asperger necesita una educación diferente del resto, pero es que yo se te lo ampliaría a todos. Sí. ¿No ocurre de alguna manera que cada niño necesita una educación individualizada y a lo mejor la llegada de un Asperger, de un autista o de un niño con parálisis cerebral, lo que permite al profesor o al profesorado en general esa, ok, todos somos diferentes, todos somos seres humanos, pero la educación tiene que ser lo suficientemente flexible para que cada cual pueda sacar el mayor provecho a su proceso educativo y a su potencial? Es que eso tampoco lo estamos sabiendo ver en la educación, y también son tiempos
de empezar a darse cuenta. Es decir, antes estaba todo muy rígido, de forma que cualquier niño, desde el número 2 al número 19, por decírtelo por números, se les estaba dando la misma educación cuando eran niños que aprendían de una forma completamente diferente. Entonces, quizá este concepto de la diversidad funcional se puede aplicar a todos los niños de una clase. Se puede ampliar perfectamente. Por eso yo insisto en que la educación debe ser inclusiva, por eso mismo, porque en realidad no hay dos niños iguales. Y de hecho también hay una corriente y con el tema de las distintas inteligencias, porque hay niños a los que se le puede dar mejor alguna materia mejor que otra. Entonces esa rigidez que hay en educación y que al final, si hablamos de diversidad, la podemos ampliar incluso a cualquier niño, esa corriente que existe, que además no existe únicamente la diversidad, se está viendo los distintos tipos de inteligencia. Ahora hablamos mucho de inteligencia emocional que antes no se conocía. Entonces, claro, por eso digo que la educación vamos encaminados, pero habría muchas cosas que cambiar. También quería puntualizar que en COIN, a los colegios que hemos podido ir, porque estamos intentando hablar con todos los directores de los centros, con las AMPA, pero ya llegó el verano y hemos hecho un parón, pero que todos los colegios, todos, están por la labor de ayudar, están por la labor de que no exista esa segregación, pero ellos también se encuentran atados en este caso, con las administraciones a nivel, con la normativa, pero que sí hay una corriente y que los colegios, por lo menos en COIN, estamos muy contentos porque son muy colaboradores y son sensibles a esta cuestión, porque a lo mejor la están viviendo ellos también a diario. Ellos lo viven. Y son los primeros afectados también por cómo gestionó esta situación en la que no tienen recursos, tampoco se les forma a veces al profesorado, el profesorado no está informado de la diversidad como para poder tratarla. Entonces ellos están dispuestos y la verdad que están muy sensibles. Lo que sí, esto necesitaría un cambio que irá... Es una cuestión de toda la sociedad, es decir, en tanto en cuanto una asociación como la tuya sea capaz de sensibilizar a la sociedad, contaréis con el apoyo de todos, y por eso es importante también crear una asociación para hacer visible una cuestión que es numerosa, lo hablábamos al principio. Y luego también hay discapacidad invisible. Hay muchos tipos de discapacidades que no se llega... Ponme un ejemplo. Bueno, es que ya he hablado mucho, pero el síndrome de Asperger puede ser uno de ellos. Uno de ellos. ¿Y algún otro? ¿O ese es el principal, digamos? El que yo conozco, el que más conozco es ese, pero también a veces hay problemas de lenguaje que a lo mejor tampoco se llega a tratar porque no son considerados y que sí puede afectar. ¿Una dislexia a lo mejor podría...? Sí, problemas de lenguaje también. Es un poco más invisible en el sentido de que a veces no se llega a ver. Yo pongo el ejemplo y que requiere también una educación diferente. Y esa persona tiene un modo diferente de aprender. De aprender, de pensar. Entonces a veces hay discapacidades que son muy visibles, como una parálisis cerebral, si tiene muchas secuelas, o un síndrome de Down porque hay unos rasgos físicos, pero en un autismo, que porque el síndrome de Asperger es una rama del autismo, no es un trastorno general del desarrollo, digamos, cualquier que puede entrar el autismo o el síndrome de Asperger, no se visibiliza tanto. El autismo severo a lo mejor sí, porque también hay unos rasgos especiales, no físicos, pero sí en comportamiento, hay rasgos más acusados, son niños que a veces tienen unas conductas disruptivas que puede ser más visible, o tienen estereotipias, puede ser más visible, pero luego el síndrome de Asperger es el caso que se me viene a la cabeza más de una discapacidad invisible, que no se nota.
Muy pronto, por tanto, tendremos la inauguración de la Asociación de Colores, una asociación que se hará en un espacio público, aquí en Coín, y yo entiendo que tú quieres invitar a la ciudadanía en general a que estén atentos a través de Canal Coín, que se publicitará debidamente llegado el momento, para que de alguna manera puedan asistir o sepan que esto es un pistoletazo de partida, como se suele decir, para construir otro modelo de sociedad. Porque en realidad asociaciones como la vuestra, y ya lo decíamos al principio, hay unas cuantas en Coín haciendo una labor increíble, están dándole a la sociedad un modelo más solidario de entender nuestras relaciones. El hecho de que vosotros nos concienciéis a los demás de que esto es así, va a hacer que el clima cambie, que trabajemos todos más en equipo, porque quizá de eso se trata una sociedad, ¿no? De trabajar en equipo. En equipo, sí. No tú allí y yo aquí. Sí, además cuando nosotros llevamos un año prácticamente elaborando este proyecto y porque queríamos tener muy afianzado lo que era la base y en realidad uno de los pilares nuestros es ese, la sociedad, el cambio, porque es fundamental el trabajo con los niños, con los adultos, como ya te dije antes, vamos a hacer talleres, vamos a intentar tener en Coín un centro ocupacional, tenemos proyectos muy importantes que ya el día de la presentación los iréis desgranando. Y lo iremos desgranando, pero otro pilar es la familia, como también hemos hablado, porque es importantísimo, porque la diversidad entra a una familia, cambia la vida de la familia, cambia el modelo, cambia cómo tiene que vivir, pero el otro pilar fundamental es la sociedad. Es la sociedad porque la sociedad tiene que ver que hay personas diferentes, tiene que aceptar, porque esas personas tienen que adaptarse, evidentemente, y por eso se trabaja con psicólogos, se trabaja y tienen que vivir dentro de esta sociedad y tienen que tener un cambio, muchos de ellos tienen que tener unos hábitos y unos cambios, pero la sociedad también tiene que aceptar. No es solo, ellos cambian en el sentido de que a veces necesitan ayuda para hacer algo, pero la sociedad necesita también aportar su comprensión, necesita saber que existe, necesita que sean visibles, necesitamos que ser visibles y que sean aceptados, es lo fundamental. Entonces esa parte como sociedad es lo que queremos desde aquí. Sin embargo, esta asociación nace en Coín y nace también por tu parte y por parte del resto de las familias con la tranquilidad de que Coín es un lugar solidario, sus gentes son solidarias y sabéis que a poco que os hagáis visibles vais a encontrar una respuesta solidaria y no solidaria únicamente en cuestiones económicas, que quizás sea lo menos importante, sino una mirada amorosa a todos esos hijos, sobrinos o hijos de amigos que sufren una diversidad funcional y que esa mirada amorosa y esa mirada no excluyente quizá sea lo más importante. Sí, Coín es muy solidario, muchísimo, además lo estamos viendo, antes de empezar lo estamos viendo. Las asociaciones, hemos tenido contacto con personas de otras asociaciones y ya se ofrecen. Ya gente que empiezan, porque tenemos una página en Facebook y la gente se ofrece, o sea, que no nos cabe duda y por otras asociaciones sabemos que Coín es muy solidario y bueno, y además desde ya lo agradezco porque así nos está pasando, se están ofreciendo pero lo más importante que yo incluso quisiera pedir es una solidaridad o más bien una generosidad de mente, o sea, que la gente abra su mente, que la gente comprenda lo que es la diversidad, porque evidentemente vamos a necesitar
ese caldo, a lo mejor ese caldo de cultivo sí, para que todas las acciones que vayáis dándole forma, pues tengan la acogida que necesitan gente también. Sí, sobre todo de mente. Yo siempre digo generosidad, porque yo hablo de generosidad porque yo pienso que los coínos no solo somos solidarios, somos generosos. Porque tú eres solidario, pero cuando eres solidario sabes que de alguna manera te va a repercutir. Porque quién sabe si el día de mañana mi hijo, mi nieto, mi hermano va a tener una discapacidad. Pero yo creo que el coíno llega a ser generoso, o sea, no va a pensar, es que a mí me puede pasar, no, es que aunque no me pase, o aunque no voy a pensar en que me pueda pasar, lo voy a hacer. A mí me consta que aquí es así, pues, y otras asociaciones así lo dicen. Entonces, y de hecho hay mucho tejido asociativo en COIN. Eso denota ya la solidaridad y la generosidad. Pero yo diría más bien de mente. Muchas veces estas familias se encuentran muy solas porque, claro, el entorno no entiende lo que es un autismo, o el entorno no entiende, o porque a veces no sabemos cómo llegar y preferimos no acercarnos antes que hacerlo mal. Entonces, que la gente esté receptiva, que la gente esté abierta, que la gente entienda la diversidad de una manera menos oscura, que la normalice, que se le dé su sitio a las personas con discapacidad, que te puede caer mal una persona con discapacidad, pero que sepa que está ahí, que lo peor que hay es ignorar a una persona, o como muchas veces si vemos a una persona que tenga una diversidad casi que no le hablamos. Si va en silla de ruedas, a veces no paramos a hablar, entonces eso puede llegar a hacer más daño a la persona. Y crear un muro más... Un muro, sí. En realidad es una barrera, que no es arquitectónica, pero es una barrera mental. Entonces romper esas barreras mentales y que la gente entienda que al final es normal, que es igual, y que conozcan porque se pueden sorprender. Esa barrera mental que surge del desconocimiento y que cualquiera de nosotros puede tener al no haber vivido de cerca o al no haber tenido un familiar con discapacidad, o mejor dicho, con diversidad funcional, nos surge la oportunidad a todos de cambiar ese chip mental. Y yo creo que la televisión, como medio de comunicación de masas y teniendo el poder de llegar a todos los hogares, también tenía esa deuda, o también tenía esa oportunidad de decir: hola, COIN nace una nueva asociación, tiene estos propósitos, y esa es la función también de la televisión, ¿no? Acercarle a la gente los problemas de sus vecinos para que comprendan y para que, como tú sugerías, abran la mente. Sí, además yo invito a todos, especialmente a las personas que tengan algún tipo de familia, o sea, con alguna diversidad, algún tipo de diversidad, cualquier familiar, hijo, hermano, que se acerque, que pueden ir a asuntos sociales y ellos directamente le darán mi teléfono y eso, sobre todo a las personas que tengan diversidad y necesiten, que se pongan en contacto con nosotros, que es fundamental, que por eso también utilizamos este medio para que nos puedan conocer personas que a lo mejor todavía no saben que existimos, aunque estamos un poquito ya... Y que queréis darles herramientas para que su vida sea más fácil. Sí, sí, sobre todo la idea nuestra es dar herramientas para que sean personas lo más autónomas, lo más independientes, y sobre todo para que puedan tener una vida plena, para que en todos los aspectos de su vida, que la mayoría de los casos van a poder trabajar, simplemente van a tener que tener probablemente una ayuda, pero bueno, van a hacer una vida, claro. Incluso teníamos pensado para los más grandes los programas de empleo, como he dicho, y de autonomía, pisos tutelados, todo eso se está haciendo y está en nuestra mente dentro de la asociación.
y para que tengan una vida plena al final y también una descarga para la familia, porque claro, el miedo más grande también de unos padres es qué va a pasar cuando yo no esté. Entonces, cuanto más autónomos sean, cuanto más independientes también, mejor para toda la familia en general. Y cuanto mejor tenga organizado a la sociedad esa posibilidad a largo plazo de cómo se va a gestionar el futuro de mi hijo cuando yo ya no esté, ¿no? Pues que sepamos organizarlo como sociedad para que sea lo menos traumática y que no nos dé miedo y que podamos afrontarlo con la seguridad de que mi hijo o mi hija va a estar bien en todo momento, que es la principal. Sí, claro, que sean felices y que luego puedan vivir bien y luego que puedan decidir también, que a veces, como he dicho antes, llevamos su vida y la decidimos nosotros, entonces darle todas esas herramientas para que al final se normalice la sociedad, para que la sociedad los acoja, para que ellos sean los más autónomos, independientes, al final es todo, al final ganamos todo, digamos. Qué bonita sociedad podemos ir creando, podemos llegar a crear si nos lo creemos y si ponemos los medios para que así ocurra. Personas como tú lo hacen posible y yo te quiero dar las gracias porque indudablemente ser presidenta o estar en los primeros cargos, los cargos de responsabilidad de una asociación implica mucho trabajo, mucho tiempo libre que tú tienes que dedicar a esta labor, entonces la sociedad en general te tiene que estar a ti y a todos los que como tú desarrollan esas funciones dentro de estas asociaciones muy agradecidos. Marisanti, solo te puedo decir eso. Gracias por la labor que haces. Lo haces por ti, pero por nosotros y para todos. Y eso es un regalo para los demás porque estás haciendo una gran labor, estáis haciendo todos una gran labor y solo podemos felicitaros. Sí, yo quería dar las gracias también a Canal Coin por ofrecernos la oportunidad de darnos a conocer, a ti por la preciosa entrevista, que además sabes que quería que fuera con esa sensibilidad especial, y invitar a todos los coinos a que se abran a conocer, a que sepa que hay personas con diferencias. Se van a abrir y en la medida de nuestras posibilidades Canal Coin estará echándoos una mano para que así ocurra. Muchas gracias. Muchísimas gracias.